Puranoticia.cl presenta Pura Noticia PM. Las noticias de la tarde, el regreso a casa, las informaciones de la región, Chile y el mundo. Las entrevistas y todo lo que necesitas saber. En todas nuestras plataformas, en televisión, en la web y en la radio. Nos ves, nos lees y nos escuchas. Aquí parte Pura Noticia PM. Bienvenidos. ¿Cómo están? Buenas tardes, soy Ricardo Suárez Ortega. Vamos a acompañarle durante esta semana en Noticias, Puranoticia.cl, en esta jornada de PM. Ya estamos en la jornada de tarde, son las 18 horas con 2 minutos. Le vamos a saludar también a todos quienes ya están en la sintonía de la radio, en la televisión, quienes están también en nuestra página web, nuestro portal Puranoticia.cl. Vamos a revisar el tiempo a esta hora en nuestra región, en nuestra comuna. Ya tenemos a través de Zapping TV el Muelle Vergara, donde en Viña del Mar tenemos una temperatura de aproximadamente 21 grados, cielos parcialmente despejados. Ahí todavía hay gente en la playa. Dicen que el verano ya se terminó una vez que termina el Festival de Viña. Pero no es así, todavía queda bastante gente ahí en la playa Los Marineros, en las Salinas, en el sector del Muelle Vergara. Se está viviendo ya los últimos días del verano. Recordemos que el próximo 20, no el 21, llega la temporada otoño, así que hay que aprovechar. Las marejadas ya pasaron este fin de semana, viernes, sábado y domingo tuvimos marejadas en la zona central, y ahí estamos viendo a través de Zapping las imágenes preciosas de Viña del Mar. También revisamos Valparaíso, que a esta hora también tiene cielos parcialmente despejados. El Congreso Nacional, los cerros de Valparaíso con sus casas multicolores, maravilloso. Ahí también a través de Zapping podemos ver el puerto principal, que es patrimonio de la humanidad, y que a esta hora tiene 19 grados de temperatura, y que está también esperando próximamente que vaya bajando un poco. Vamos a llegar a una mínima de 15 grados. Así que eso es lo que tenemos a esta hora en Viña del Mar, Valparaíso. Nos vamos a Isla de Pascua, o Rapa Nui, como usted quiera, que tiene cielos parcialmente despejados. Estaba viendo yo acá, se ve bastante movimiento ahí y viento también. Hay algunas ráfagas de viento en Rapa Nui y tienen una temperatura de 24 grados. Está bastante grato en la isla. Así que para toda la gente que nos ve allá en la isla de Rapa Nui, un saludo cordial. Para toda la gente que nos está viendo a través de Zapping TV también, ahí las imágenes que nos están entregando en esta jornada de día lunes. Así que ahí revisamos en Viña del Mar, Concón, cielos parcialmente despejados. Nos vamos a revisar los titulares de esta edición de Pura Noticia PM. Náuseas, mareos, vómitos y evacuación por malos olores en edificio de Viña del Mar. Esto es una preocupación que está existiendo entre los residentes del borde costero de Viña del Mar. Y lo vamos a analizar en un ratito más, porque estamos en titulares. Visita de ministro desatan raúd entre Mundaca y gestión CAS. Se enojó el gobernador regional porque no le avisaron de la visita del ministro y otras autoridades. Concejala de Viña del Mar se refirió a las inhabilidades de damnificados del mega incendio. El ministro de Vivienda, Iván Poduje, prometió acabar con esta problemática en Viña. Gobierno recortará 3% en gastos de ministerios para enfrentar presión fiscal. El ministro de Hacienda instruirá medidas mientras el gobierno busca una solución. 3 homicidios durante el fin de semana en la región de Valparaíso. En Quillota, Viña del Mar, Puchuncaví, estuvo la crónica roja de este fin de semana. Fallece el director regional de Gendarmería que estuvo en Valparaíso, Álvaro Millanao, falleció en Copiapó.
Vecino que paseaba a su perro murió tras quedar en medio de tiroteo. El trágico hecho ocurrió la noche del domingo en Puente Alto. Comienza último pago del aporte familiar permanente 2026. Se informó que el monto del beneficio es de 66.834 pesos por carga. Dan inicio al plan escudo fronterizo con la construcción de zanjas en Arica y toda la zona norte de nuestro país. Las primeras obras se desarrollan en el complejo fronterizo Chacayuta. Plan de reconstrucción del presidente Kast genera ruido en la oposición. Diversos parlamentarios se refieren al proyecto presentado por el gobierno. Trump asegura que Cuba quiere llegar a un acuerdo con Estados Unidos. Sin embargo, advierte que primero se enfocará en el conflicto con Irán. Colo-Colo se juega el liderato ante un golpeado Huachipato. Cierre de la séptima fecha de hoy en el Estadio Monumental. Bien, ya estamos desarrollando las informaciones de esta jornada en Pura Noticia PM. Nos está escuchando en la radio, está viendo la televisión, nos ve en nuestro portal puranoticia.cl. Bastante preocupación existe entre los residentes del borde costero acá en Viña del Mar, cerquita de donde están los estudios de Pura Noticia, porque luego de que en menos de un mes se registraran oficialmente 2 episodios de malos olores que están derivando en la activación de procedimientos de emergencia. Mareos, náuseas, vómitos, entre otros, son los que están lamentablemente afectando a los vecinos del sector costero en Viña del Mar. Vamos a luego tener esa información, porque ahora nos vamos con el periodista que es del departamento de prensa de puranoticia.cl, Daniel Solino. ¿Cómo está, Daniel? Buenas tardes, bienvenido. ¿Cómo estás, Ricardo? Buenas tardes, a esta hora de la tarde, 18:08. Preocupación existe entre vecinos del borde costero de Viña del Mar, luego de que 2 episodios de malos olores registrados en menos de un mes provocaran malestares físicos en residentes y la activación de procedimientos de emergencia en el sector cercano al paño Las Salinas. De acuerdo con los testimonios de residentes de los condominios Coraceros, Mare Nostrum y Meseta Atlántico, las emanaciones se percibieron en los días 18 de febrero y 11 de marzo, alrededor de las 11 de la mañana, situación que generó síntomas como náuseas, mareos, vómitos y malestar general en algunas personas. Producto de estas denuncias, hasta el sector de Avenida Coraceros con 18 Norte, concurrieron equipos del Cuerpo de Bomberos de Viña del Mar, junto a personal de Carabineros de Chile, Servicio de Atención Médica de Urgencia SAMU, Seguridad Ciudadana Municipal y funcionarios del área de gestión de riesgos de la municipalidad. Según reportes de bomberos, en ambas jornadas se activaron procedimientos catalogados como emergencias con material peligroso, realizándose inspecciones y mediciones en el área ante los reportes de emanaciones de origen desconocido. Esto es preocupante, no se sabe de dónde vienen estas emanaciones, Ricardo. El episodio más reciente incluso obligó a evacuar parcialmente el condominio Coraceros luego de que varias personas manifestaran síntomas asociados a una eventual exposición a agentes irritantes. En el lugar, equipos de emergencia realizaron evaluaciones también preliminares a los vecinos afectados. Tenemos palabras de una residente del sector, tenemos palabras en este caso de Marcela Gómez, vecina de este sector afectado por estos malos olores y estos síntomas desagradables. Escuchemos, Ricardo, sus palabras. No, lo que pasa es que mucha gente se ha sentido mal y resulta que uno avisa a la gente de Las Salinas, vienen a decir que en realidad ellos hicieron las mediciones y que las mediciones están bien dentro del rango normal. Y la verdad es que no es así, porque vinieron los bomberos, atendieron a las personas que se sentían mal, hicieron las mediciones correspondientes y de hecho tengo un video de un bombero que es el que hizo la medición y decía que en realidad no es que vaya a haber algún problema de
No, sí, decía que en realidad no es que vaya a explotar en realidad el olor por los malos olores, que vaya a haber algún problema más allá, pero en el fondo sí el olor es tóxico. Vómito, dolor de cabeza, ¿no? Claro, sí, niños se sentían mal, vómitos, personas adultos mayores. Entonces eso es lo que me preocupa a mí, que hay personas que son más sensibles a esto. Claro, sobre todo y en el fondo nadie, claro, y después van a hablar con la administración y la administración le dicen que ya está todo bien y al final no pasa nada, pues. Entonces no, y siguen para la hora como mediodía y después continúan. Y la solución, que yo fui a hablar con la administración y me dijeron que habían dicho que iban a disminuir los horarios de trabajo en el fondo. ¿Y eso ha ayudado? A mí, bueno, por lo menos hoy día yo ya siento que no se siente ese olor. Bien, Daniel, es importante señalar porque, claro, acá está todo lo que uno puede hablar del condominio o de los condominios, pero tenemos que recordar que los terrenos aledaños a ese sector habitacional fueron por muchos años terminales con gaseoductos, también muchos de los lugares que hay ahí que ahora se está trabajando tienen todavía algunos tubos subterráneos donde se depositaba gasolina, petróleo, parafina, o sea, estamos hablando de un territorio que incluso se había hablado que habían pretensiones de algunas inmobiliarias de hacer ahí edificios, pero la gente del medio ambiente no lo ha permitido porque todavía quedan estos tractos de materiales tóxicos que estarían en el ambiente, ¿no? Daniel. Se nos fue, parece, Daniel. Lo vamos a esperar, pero mientras tanto señalamos que en esos lugares, para tal vez quienes son más jóvenes o para quienes nos ven fuera de la región, ese era un lugar donde habían terminales de la Empresa Nacional de Petróleo, donde estaban algunas empresas de combustibles, depósitos bastante grandes de benzina, petróleo digo, entre otros, y creo que ahí también tiene que estar pasando algo que Medio Ambiente, Daniel, que ya retomamos el contacto contigo, tiene que estar trabajando las mediciones, ¿no? A ver, según la información que manejamos, Ricardo, los vecinos han vinculado estos episodios con los trabajos de remediación de suelos que se desarrollan en el Paño Las Salinas, donde actualmente se realizan movimientos de tierra como parte de un proceso de saneamiento previos a futuros proyectos urbanos. Claro, tiene bastante que ver con lo que tú mencionas. Desde la empresa responsable del proyecto, en tanto, aseguran que los monitoreos ambientales realizados durante más de 18 meses, casi un año y medio de operación, han cumplido con todas las variables exigidas por la normativa ambiental. Y es por eso que tenemos palabras también de la gerenta de medio ambiente de la compañía, Stephanie Rotela. Ella es gerenta de medio ambiente de Las Salinas. Escuchemos también sus palabras. Bueno, nosotros el proyecto de saneamiento hay que considerar que lleva más de 18 meses en operaciones. Son ya 560 días desde que iniciamos. Y todo, o sea, desde el inicio implementamos un completo sistema de monitoreo de todas las variables ambientales de este proyecto. Hay que considerar que durante la evaluación ambiental del proyecto, además fue bastante prolongada y se consideraron todas las variables ambientales relevantes. Y desde todos estos 560 días de operación, estos monitoreos han manifestado el cumplimiento irrestricto de todas esas variables ambientales. Entonces, esto es súper importante. ¿Por qué? Porque hemos sido constantemente fiscalizados y el proyecto se ha ejecutado de fondo con todas estas variables continuamente monitoreadas. Hemos sido fiscalizados en más de 13 oportunidades también, entonces eso es sumamente relevante. Es que eso, como te digo, en ninguno de los días
se han manifestado desviaciones con respecto a las variables relevantes del proyecto, ¿ya? Y es por eso que nuestro equipo está constantemente trabajando y monitoreando, y es súper relevante mantener todo esto constante monitoreo para poder hacer este seguimiento constante. Pero claro, o sea, lo que yo te digo es durante toda nuestra operación. Daniel, claro, yo aquí discrepo un poco con la vocera de la constructora. Claro, ella tiene que hacer su pega. Por supuesto que no va a decir que los terrenos están contaminados y que han salido las resoluciones sanitarias en mal estado. Yo creo que aquí debería haber un ente neutro que pudiese decir en qué condiciones están los terrenos. Sabemos nosotros quienes ya somos más grandes y que vivimos por mucho tiempo, el pasar por ahí en la época de los años 80 era también un suplicio tan grande como es que cuando uno entra con muchas veces por los fuertes olores a gas y emanaciones tóxicas, ¿no? Entonces ella está defendiendo su parte porque es su trabajo. ¿Qué dice Medio Ambiente con respecto a esto? Medio ambiente, en ese sentido, Ricardo, la verdad es que no tenemos palabras de medio ambiente, solamente tenemos palabras. Se consultó a bomberos por los procedimientos, no se habló respecto al tema, pero sí hay palabras de lo que acabamos de escuchar, que era de parte de la empresa que está saneando este terreno. Sí, lamentablemente, Daniel, lamentablemente todavía no tenemos un Ceremi de salud, porque ahí también tendríamos otra ala de que poder también recabar información. No tenemos una autoridad sanitaria en la región que pueda ahí poner cartas en el asunto o las cartas sobre la mesa. Creo que ahí tendría que empezar a apurar también el tema político para operar de la mejor manera en esta situación, porque estamos hablando de la salud de las personas y con la salud de la gente, sobre todo en el medio ambiente, no se puede jugar, Daniel. Exactamente, tal como tú mencionas, Ricardo, la verdad es que hay que estar atentos al nombramiento del futuro Ceremi de Salud también, porque no solamente el único caso que tenemos latente, tenemos también latente el tema de Quintero Puchuncaví, o sea, no han habido emergencias de carácter químico en Puchuncaví, pero es cosa de tiempo que vuelva a ocurrir una emergencia química en aquel sector y necesitamos tener presencia de Ceremi de Salud, de un delegado también presidencial provincial. Estamos esperando también el nombramiento de estas autoridades, tanto Ceremis como delegados provinciales. Sí, y aparte de que estamos hablando de un lugar residencial, turístico, estamos hablando de Viña del Mar, una ciudad que de verdad tiene un tiraje a nivel internacional. Entonces, si el ingreso por el sector de Reñaca Concón da estos parámetros de fetidez, de malos olores, creo que no es muy bienvenido un turista, y por sobre todo, más que los turistas, la gente que vive en el lugar. Son los que más sufren, los que viven en aquel lugar. Uno como visitante puede soportar el malestar por la buena postal que tienen las playas de Viña del Mar, pero claro, como tú bien lo mencionas, Ricardo, la verdad es que quien más sufre son los residentes. Continuamos, ¿sí? Sí, Daniel, yo creo que el tema está como para debatirlo bastante alto, porque aquí se está jugando con la salud de los habitantes de Viña del Mar. Un lugar que ya se dijo un día, se dijo hace, 2 años atrás, que no era compatible con lo habitable. Entonces, están, claro, me dicen que las mediciones han estado correctas, pero ¿con qué equipos se están midiendo esta contaminación? ¿Con qué parámetros se hace esta medición? Yo sé que no está la respuesta en ti, Daniel, pero creo que ahí tenemos una gran tarea como medio de poder también llegar a esos lugares donde aún todavía no podemos lograr la información que tenemos que recabar para entregársela a nuestros auditores, televidentes, lectores. Creo que eso es lo importante. Sí, gran punto. Y también considerar quién mide estos parámetros, quién es la entidad encargada de medir y para qué lado está, si está del lado de los residentes, si está del lado de la empresa, también hay que averiguarlo. Bien, Daniel, importante tema que lo vamos a seguir y le damos el pase para que usted siga con su trabajo espectacular que hace en las calles de la región.
Continuamos porque lo habíamos repasado también hace un par de horas, este amplio operativo de seguridad realizado en la comuna de Quintero, que dejó un total de 8 personas detenidas en el marco de fiscalizaciones también desarrolladas durante la jornada del día domingo. El procedimiento fue ejecutado de manera conjunta por carabineros y personal municipal de seguridad pública, desplegándose en distintos puntos estratégicos y ferias libres de la comuna, con el objetivo de reforzar la presencia policial y prevenir delitos. El servicio además contó con el apoyo de la sección Centauro de Viña del Mar y la sección de investigación policial, la CIP, de Concón, lo que permite ampliar la cobertura del operativo y aumentar su efectividad. Como resultado de estas diligencias, 7 personas fueron detenidas por mantener órdenes vigentes de aprehensión, mientras que una octava persona fue arrestada por el delito de amenazas simples. Durante el despliegue policial también se realizaron 131 controles de identidad y vehiculares, acciones orientadas a fortalecer la seguridad de los sectores con mayor demanda por parte de la comunidad. Esto, claro, ya lo hemos comentado, Ricardo, respecto a la sensación de seguridad también, lo útil que resulta ser el hecho de que se saquen personas de circulación con órdenes vigentes de aprehensión. O sea, gente que tiene deudas con la justicia termina siendo atrapada, arrestada por personal policial. Y lo que pensábamos en la jornada central, Daniel, qué importante es copar los espacios públicos. Yo creo que acá las autoridades, ya se está haciendo en algunas comunas del interior al menos, que comienzan a haber muchas actividades hasta más tarde de lo común, cosa de quitarle espacio a la delincuencia, y creo que eso es una muy buena forma de no entregarle en bandeja a los delincuentes la comunidad, la ciudad, la comuna, la población, ¿no? Sí, es un tema bastante importante, como tú lo comentas, Ricardo, por el hecho de quizás quitar la violencia de las calles. Estamos viendo muchos hechos de violencia, tú también lo comentaste también en titulares, 3 homicidios en el fin de semana, o sea, de verdad que estamos hablando de un nivel de violencia en las calles de la región que es algo impensado. Hace un tiempo atrás también, una semana, tuvimos también 2 homicidios en 24 horas, la verdad es que hay que achicar el espacio a los delincuentes, hay que achicar en la calle a los delincuentes, y por eso tenemos también palabras del capitán Miguel Cuevas, jefe de la subcomisaría de Quintero. Escuchemos lo que nos dijo. A raíz de un operativo en conjunto desarrollado por Seguridad Pública de la ilustre Municipalidad de Quintero, con el apoyo de la Centauro de Viña del Mar y la sección de investigación policial de Concón y Quintero, el día de hoy, a raíz de estos servicios focalizados, se logra la detención de 8 personas, quienes 7 de ellas mantenían órdenes de detenciones pendientes con la justicia. A su vez se realizaron más de 130 fiscalizaciones entre controles de identidad y vehiculares. Este gran despliegue operativo realizado en la comuna de Quintero permitió aumentar la presencia preventiva y detectar personas con órdenes de detenciones vigentes. A su vez, fortalecimos los servicios en sectores de alta afluencia de público mediante estos servicios preventivos en compañía con personal de seguridad pública de la ilustre Municipalidad de Quintero. Es importante el trabajo que desarrolla tanto la policía como también personal municipal en Quintero y otras unidades. Los patrullajes mixtos, estos que se hacen, Daniel, han resultado muy buenos, al menos en nuestra región, porque, claro, a los inspectores municipales no les hacen mucho caso, pero como van acompañados de un carabinero en estas patrullas mixtas o patrullajes mixtos, creo que tienen bastante más puntos a favor, ¿no? Sí, la verdad es que sí, hay un margen de respeto superior, aunque claro, recordemos que la gente que participa de estas patrullas municipales también cuenta con preparación especial para estar a cargo de este tipo de vehículos y también para hacer esta labor también tan dedicada. O sea, estamos hablando que son verdaderas guardias municipales que se encargan quizás de temas muchas veces un tanto menores a los que acude Carabineros de Chile, pero sí sirven de gran apoyo, claro, para mantener el orden público. Sí, pero ellos tienen posibilidad de retener, no de detener. Entonces aquí ahí está el complemento perfecto entre la policía de Carabineros en este caso y los inspectores municipales. Absolutamente. Hay un complemento perfecto entonces a la hora
de hacer valer el orden público y también, en este caso, las órdenes de aprehensión vigentes. Como tú bien lo mencionabas, no hay capacidad para hacer algún tipo de control por parte de la seguridad municipal, pero sí está esa posibilidad por parte de Carabineros de Chile. Entonces, acá se ve patrullajes mixtos que están sirviendo bastante acá en la región de Valparaíso. Continuamos, Ricardo, porque también lo habíamos comentado y es para destacarlo, este complejo operativo médico que permite evacuar a una mujer desde Juan Fernández que se sentía bastante mal, tenía síntomas abdominales bastante complicados y el procedimiento culminó con una exitosa cirugía en el hospital Dr. Gustavo Frique. ¿De quién hablamos? De la paciente Jocelyn Santander, de 32 años, bastante joven. Comenzó a presentar intensos dolores abdominales el pasado viernes 13, situación que encendió las alertas del sistema de salud local debido a la gravedad de su condición y de acuerdo con lo explicado por el director subrogante del Servicio de Salud de Valparaíso San Antonio, el doctor Juan Patricio Castro, la paciente presentaba cerca de 30 horas, o sea, llevaba mucho tiempo con dolor, una evolución de un abdomen agudo con signos de infección, por lo que se activó una coordinación extraordinaria entre diversas instituciones para lograr su traslado al continente. El operativo fue interinstitucional porque contó con ayuda de Carabineros de Chile, la Armada también, equipos clínicos y la Delegación Presidencial Regional de Valparaíso. Primero se realizó un traslado marítimo hasta la pista aérea del archipiélago de Juan Fernández para luego concretar un aerorescate mediante un avión ambulancia de Carabineros que trasladó a la paciente hasta la región de Valparaíso. Escuchemos palabras del delegado presidencial regional, Manuel Millones. Bueno, podríamos denominar que fue un mega operativo multisectorial, 14 horas del día de ayer. Se comunica conmigo el director de Juan Biol y a su vez el director del Servicio de Salud, doctor Juan Castro. Me señala que hay que evacuar a una paciente del aire Juan Fernández que requiere una intervención quirúrgica de acuerdo al informe que existía en ese minuto. Hay un avión contratado por convenio del servicio, pero ese avión no podía despegar hasta las 17 horas, hasta las 19 horas. 3 horas de vuelo, era imposible, digamos, poder contar con el tiempo por la enfermedad. Buscamos la Armada de apoyo, la Armada tiene un helicóptero, no estaba en condiciones, no estaban los pilotos en esa oportunidad y recurrimos a nuestros amigos carabineros. Hablamos con la jefa de zona, la general Patricia Vázquez, posteriormente nos comunicamos con el alto mando de Santiago y finalmente el subsecretario Andrés Jonet fue quien dio la orden para que este avión pudiera despegar, cosa que ocurrió no más allá de una hora. El alcalde estaba sorprendido por la rapidez de esta actuación. Logramos trasladar el avión y teníamos una complicación adicional, que era que había una marejada y por tanto el puerto se iba a cerrar prontamente. Se comunicó el tiempo de respuesta que iba a llegar el avión, se hizo un traslado muy complicado por la marejada, por tanto los marinos se atrevieron a trasladar a la paciente en estas condiciones y finalmente fue una coordinación entre ambos servicios. Originalmente esta paciente le correspondía a Jocelyn atenderse en Juan Biol. Importante, Daniel, sí, importante este recorrido express, porque recordemos que en barco desde el archipiélago de Juan Fernández hasta Valparaíso son entre 30 a 36 horas. Entonces, este operativo que se hizo a través de un avión que fue facilitado por Carabineros, a todo reventar no demoró más de 2 horas. Sí, la verdad es que fue bastante eficiente el actuar de todos, de la Armada de Chile, de Carabineros, del equipo clínico también, y también la gestión a destacar de la delegación presidencial regional, que al no ver, Ricardo, posibilidad de viajar en este avión que estaba ya contratado, se busca la opción con Carabineros, se hace la gestión, y eso es lo importante. Sí, importantísimo, creo que partió con el pie derecho el señor Millones. Sí, y quien también declaró respecto a este tema fue la directora del Servicio de Salud Viña del Mar, Quillota Petorca, Andrea Quiero. Escuchamos también sus palabras. Valparaíso tiene la posibilidad de contar con 3 servicios de salud que se ponen en tensión y virtuosamente pueden resolver y potenciar la respuesta que alguno tenga que realizar para responder a los desafíos y la demanda de que nuestro sector sanitario, específicamente las redes asistenciales, es decir,
quienes entregamos las prestaciones de salud debe realizar. Esta situación ha sido una oportunidad para darle continuidad a los cuidados que comenzaron en Juan Fernández y que sin observar fronteras, como sector público de salud, tenemos que responder con oportunidad, con calidad y en colaboración con todas las partes de la red. Tal como escuchábamos, hay coordinación, un servicio de salud a nivel regional que se tensa, se pone a trabajar en pro de las personas, de los habitantes de la región de Valparaíso, y por qué no pensar también en las personas que están en Isla de Pascua y en Juan Fernández, que también son parte de la región de Valparaíso, Ricardo, en este caso. Sí, y también lejano. tenemos palabras de la... Nos decía que ¿Sí? lejano porque son 670 kilómetros que nos separan de Valparaíso al archipiélago, ¿no? Sí, un trayecto bastante largo, kilómetros y kilómetros y kilómetros. Pero tenemos también palabras de la protagonista de esta hazaña, quien es la paciente. Hablamos de Jocelyn. Escuchemos palabras de Jocelyn Santander, entonces, de 32 años, quien también cuenta su experiencia respecto a este operativo bastante exitoso en su caso. Sí, con dolor el miércoles en la noche. Pensé que era un dolor de estómago, nada más, con flatulencia. Y bueno, cuando llegué allá, resistí el viaje en avión, el viaje en la lancha para llegar a la isla. Y ahí empezó a empeorar un poco más la cosa, así que bajé mis bolsos y llegué al tiro al CEFAM de Juan Fernández y ahí empezó a empeorar todo. Me empecé como a poner en posición fetal con los dolores y todo, y la cosa no se veía bien. Así que me dijeron que lo más probable es que sea el apéndice o el colon, así que tenían que trasladarme ya. Pero ese día ya no se podía, era muy tarde y las condiciones climáticas tampoco lo permitían. Así que el día jueves tenían que hacerlo y estaba pronosticado en la noche, pero ya en la noche el mar estaba muy violento. Así que intentaron hacer aquí todas las gestiones posibles entre la delegación presidencial, entre la SSDSA, que es el Servicio de Salud de Valparaíso de Valparaíso y San Antonio, y pudieron lograr todo esto, pudieron adelantar el vuelo. Se hizo todo bien, partiendo por el municipio de Juan Fernández, por la directora de salud municipal, por la Romina Inostroza también, lograron todo esto. Importante las palabras de la, en este caso, la beneficiada con este traslado, Jocelyn Santander, y que además que se ve que está bastante bien por lo demás, ¿no? Lo que a mucho, Daniel, una apendicitis, qué sé yo, le puede resultar una operación muy rápida. En este caso era de vida o muerte porque estaba muy lejos de un centro de salud que pudiese ser intervenida. Sí, como habíamos comentado también, Ricardo, situación límite, donde se pone a prueba el sistema de salud a nivel regional completo. O sea, una situación bastante quizás poco usual, no es algo que se ve todos los días, pero que pone a prueba el sistema de salud a nivel regional, y esta vez el sistema de salud cumplió. Así que un aplauso entonces para la delegación presidencial y para todos quienes fueron parte de este gran operativo. Sí, también para las autoridades del archipiélago, lo decía ahí, para el alcalde Juan Fernández. Yo creo que aquí tiene que haber una mancomunión entre autoridades civiles y por supuesto también en lo que en este caso respecta a Carabineros, ponerse en el lugar del otro. Y creo que acá Carabineros, a facilitar la nave, hizo también que pudiésemos salvar una vida. Y digo pudiésemos como chilenos, ¿no? Sí, así es. Continuamos, esta vez nos vamos a otro tipo de noticias, 18:35, porque el gobierno regional de Valparaíso inauguró este lunes un nuevo mural en el sector del Paseo Wellwright, específicamente en las cercanías del Muelle Barón, obra titulada La Ballena Valparaíso, Oceánico. Iniciativa que busca promover la conciencia sobre la protección de los océanos. La actividad fue encabezada por el gobernador
regional Rodrigo Mundaca junto a la alcaldesa de Valparaíso, Camila Nieto, y la presidenta de la empresa portuaria de Valparaíso, Nicole Pastén. El mural forma parte del proyecto Valparaíso Oceánico, Arte, Mural y Relato Audiovisual para la Conciencia Oceánica Global, una propuesta de diplomacia cultural que busca poner en valor la relación histórica de la ciudad con el mar, además de fomentar el cuidado del ecosistema marino. Desde la organización también destacaron que esta iniciativa también se vincula con la candidatura del Valparaíso para albergar la Secretaría Técnica del Tratado BNJ, Acuerdo Internacional orientado a la protección de la biodiversidad marina en áreas fuera de la jurisdicción nacional. Escuchemos las palabras del gobernador Rodrigo Mundaca respecto a esta inauguración y también lo que significa para la región y para Valparaíso, claro, esta candidatura. Escuchemos. Actividad lúdica muy importante, como hoy día la cultura se pone a disposición de un propósito que no solamente es regional, sino que es nacional, como es albergar la Secretaría Técnica del Tratado de Alta Mar más importante de las últimas 4 décadas. Me refiero al BNJ. Es un tratado de alta mar que lo que busca es proteger en 200 millas mar adentro los recursos genéticos y la biodiversidad marina, y que es tremendamente relevante para Chile. Chile hoy día compite con China y compite con Bruselas, y quien compite es Valparaíso. Por tanto, una Secretaría Técnica de esta naturaleza es una membresía universal que distingue no solamente a Chile, sino que también a América Latina. Y en rigor, una obra de esta naturaleza en el fondo es como hoy día la cultura también contribuye a este propósito, el propósito que tiene la región de Valparaíso, el propósito que tiene Chile, el propósito que tiene América Latina. Así es, escuchábamos entonces, Ricardo, lo que significa la candidatura que compite con China y con Bruselas, en este caso. Y también tenemos palabras, nos conseguimos palabras exclusivas también del artista Daniel Marcelli, quien pintó esta ballena, que también me comentaban fuera de micrófono. Esta ballena también está pintada en una de las estaciones del metro F Valparaíso, en una de las que recorre entre Limache y Puerto. Así que escuchemos también al artista autor de esta obra. Daniel Marcelli, muralista. Daniel, me gustaría preguntarte por esta obra de arte, por qué es una ballena, y también que nos puedas comentar cuántas tienes pintadas acá dentro del Valparaíso y también Viña del Mar. Ballenas por un relato de Lafkenche que dice que 4 machis se convierten en 4 ballenas azules. Y yo pinté 4 ballenas azules en el metro Estación Miramar hace 5 años. Y lo hice también un poco como un rito fúnebre en la despedida de mi papá, que había fallecido hace poco. Entonces, de esa manera yo me aproximo al mundo de las ballenas, desde este relato de Lafkenche. Y es el que continúo y perpetúo en mi trabajo hasta el día de hoy. Cuéntanos un poco cuánto te demoraste en hacer este mural. Conocemos lo que se hizo en el metro, el tiempo, pero aquí en este caso, y la preocupación, o sea, si hay alguna preocupación especial, por ejemplo, de la municipalidad o de alguna autoridad, para que esto que está aquí como en la vía pública no sea vandalizado. Los tiempos de ejecución bordean los 4 o 5 días. El metro, el tiempo era más acotado porque trabajáis de noche, entonces era distinto. Y las medidas de un poco, cuando las personas quieren que no se raye, yo creo que importante primero es pintar más. Mientras más se pinta la ciudad, más nos hacemos cargo también del arte público, y de esta manera podemos entender mejor que hay lugares que quizás se deberían rayar, pero necesitamos más pintura y menos rayado, y para eso debemos fomentar más el arte público. Oye, y en el caso de tu carrera, tú sabemos que has hecho murales en otros países, que te llaman de otros países, y aquí en Chile, ¿cuántos murales has logrado pintar, más allá de los dos que estamos hablando? ¿De ballenas? Sí, o de otro tipo. De ballenas yo creo que estamos alrededor de 12 ballenas que hemos construido una manada, yo creo, gigante, y la idea es que la manada siga creciendo y un poco devolver este imaginario del habitar junto a las ballenas al océano y el borde costero. Gracias. Experto en ballenas es también este muralista Daniel Marcelli, ya ha pintado, como nos decía, 12 ballenas. Bien, pues ya es criancero de ballenas. Pero bueno, importante la obra que ya la había hecho este artista chilote y que está radicado en Valparaíso. Ya es un hombre que tiene un bagaje en esto. Yo pensaba que era mucho más tiempo el que se había demorado en ese tremendo mural. 4 días. 4 días demora un mural como esto. Igual pensaba que era más tiempo.
la verdad es que, claro, el detalle que tiene también es importante, así que es meritorio para él. Es lo que tenemos hasta esta hora, Ricardo, son las 18:40 minutos y déjame contarte que a esta hora ya está jugando Unión La Calera contra O'Higgins de Rancagua en Nicolás Chaguán Nazar. Vamos a revisar el marcador a esta hora. Va cayendo el cuadro cementero por 2-0. No sé si es bueno o malo, pero usted sabe por qué, Daniel. Gracias por ese resultado y luego vamos a tener todo lo que es el panorama deportivo de lo que sucedió el fin de semana y lo que viene un rato más con Colo-Colo que juega en la jornada de hoy, terminando esta es la sexta fecha, ¿no? La séptima. Así es, vamos a revisar, claro, es la novena fecha. ¿La novena? No, miento, es la séptima. No, la séptima. No me haga equivocarme, pues, Daniel. No, es que la séptima. Sí, no, es que en el puesto 9 queda Calera, por eso me confundí. Usted está contento porque Everton estaba arriba, ¿no? No, todavía no. Aún seguimos los puestos de abajo porque aún no nos dan los puntos que el cuadro cementero perdió. Gracias, Daniel. Que tenga una buena jornada. Que esté muy bien, Ricardo. Daniel Zunino, periodista del deporte. Igualmente. Volvemos. Vamos a comercial y ya volvemos. Estamos presentando Pura Noticia PM. 18 horas, 46 minutos, 14 minutos faltan para las 19 horas en Pura Noticia PM. Vamos con titulares de la presente edición. Náusea, mareo, vómitos y evacuación por malos olores en edificio de Viña del Mar. Vecinos del sector apuntaron a obras en Las Salinas. Visita de ministros desatan primer round entre Mundaca y Gestión CAS. Un molesto gobernador lanzó una durísima advertencia al Ejecutivo. Concejala se refirió a las inhabilidades de damnificados del mega incendio. El ministro de Vivienda, Iván Poduje, prometió acabar con esta problemática. Contraloría ordena acelerar ampliación del Teatro Municipal de Viña del Mar. Se utilizó 1 año y medio entre 2023 y 2025 sin permiso. Gobierno recortará el 3% en gastos de ministerios para enfrentar presión fiscal. Ministro de Hacienda instruirá medida mientras el gobierno busca una solución. Tres homicidios durante el fin de semana en la región de Valparaíso. Crímenes ocurrieron en Quillota, Viña del Mar y Puchuncaví. Fallece el director regional de Gendarmería en Valparaíso, Álvaro Millanao. Ex autoridad estaba internada en la UCI del hospital de Copiapó. Vecino que paseaba a su perro murió tras quedar en medio de un tiroteo. El trágico hecho ocurrió la noche del domingo en la comuna de Puente Alto. Comienza último pago del aporte familiar permanente 2026. Se informó que el monto del beneficio es de 66.834 pesos por carga. Dan inicio al plan escudo fronterizo con construcción de zanjas. Las primeras obras se desarrollarán en el complejo fronterizo Chacayuta. Plan de reconstrucción del presidente Kass genera ruido en la oposición. Diversos parlamentarios se refieren al proyecto presentado por el gobierno. Trump asegura que Cuba quiere llegar a un acuerdo con Estados Unidos. Sin embargo, advierte que primero se enfocará en el conflicto con Irán. Colo-Colo se juega el liderato ante un golpeado Huachipato. A las 20:30 horas se cierra la séptima fecha de este lunes en el Estadio Monumental. Vamos al desarrollo de este bloque de Pura Noticia PM. Visitas de ministros sin informar
desatan primer round entre Mundaca y la gestión CAS. Se siguen estas prácticas, nos van a encontrar, dijo Mundaca. La autoridad emplazó al gobierno de CAS a coordinar la visita del secretario de Estado al territorio y también a respetar el rol del gobierno regional. Además reveló que aún no se ha reunido con el delegado Manuel Millones, el máximo representante del Ejecutivo en la zona. Tras este cambio de administración en La Moneda y que llegadas las nuevas autoridades designadas a la región, Mundaca expresó su malestar por no ser avisado de la visita del ministro de la Vivienda y Urbanismo a nuestra región. Tras el cambio de administración en La Moneda y la llegada de nuevas autoridades designadas en las regiones, una de las interrogantes que comenzó a instalarse en la región de Valparaíso luego de la elección presidencial de diciembre de 2025 fue cómo sería la relación entre el gobernador Rodrigo Mundaca y los representantes del nuevo gobierno que desde el 11 de marzo encabeza el presidente José Antonio Kast. La duda no era menor. El jefe regional ha destacado durante la gestión por su estilo directo y confrontacional frente a distintas autoridades del Ejecutivo, lo que ya ha generado episodios de tensión con la administración del expresidente Boric. Además, el nuevo escenario político implica que por primera vez desde que asumió como gobernador deberá coordinarse con autoridades de un color político distinto al suyo. En este contexto, ya con ministros, subsecretarios y delegados presidenciales instalados en sus cargos, solo resta el nombramiento de los secretarios regionales ministeriales Seremi de la región. El delegado presidencial es Manuel Millones, quien mantiene una relación cercana con Mundaca desde los tiempos en que el primero se desempeñó como consejero regional en el gobierno regional de Valparaíso. Sin embargo, pese a que ambas autoridades tienen sus oficinas a muy pocas cuadras de distancia en el plan de la comuna de Valparaíso, hasta el momento no han sostenido reuniones formales. No me he reunido con el delegado regional presidencial, el gobierno lleva una instalación de pocos días. Sí he visto, y lo voy a decir con esta, sí he visto por la prensa algunos ministros como el ministro Poduje, la ministra Seidini, creo que así se pronuncia, ¿no? La ministra Seidini, he visto al ministro Poduje, a la ministra Seidini, vi a la ministra de la Mujer que estuvo en Manuel Bustos con María Tapia y otros dirigentes. Los he visto visitando nuestra región. Tras estas palabras, el gobernador sacó a relucir el tono directo y confrontacional que lo ha caracterizado, lanzando una advertencia al Ejecutivo y recordando episodios que, según señaló, ya se había producido durante la administración anterior, cuando ministros visitaban la región sin informar previamente a la autoridad regional electa. Y lo que quisiera decirle a la prensa con mucha claridad, que yo espero que algunas de las prácticas que se repitieron durante el gobierno del presidente Boric, que los ministros venían al territorio y no tomaban contacto con la autoridad electa democráticamente, y no lo digo desde la soberbia ni nada, sino que lo digo desde la responsabilidad que tengo al frente del gobierno regional, que prácticas de esa naturaleza no se vuelvan a repetir. Es curioso que vengan el ministro Poduje a visitar los territorios siniestrados. Me parece muy bien, es muy propio de lo que tiene que hacer, pero también es muy propio saber qué es lo que estamos haciendo nosotros como gobierno regional. Por lo pronto ustedes lo conocen, estamos construyendo un barrio aquí en el Almendral, 120 viviendas, estamos construyendo barrio en el Cerro Merced, estamos construyendo barrio en Pajonal, se entregaron por primera vez subsidios habitacionales en Los Lilenes, en Papúa, que no se habían entregado en 20 años. Tras esto, Mundaca recalcó que le parece bien que el ministro Poduje se preocupe de la reconstrucción, aunque señaló que le parece inapropiada la actitud de la titular del Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Está bien, es cierto, me parece muy importante que el ministro Poduje se preocupe de la reconstrucción, que fue un fracaso con el gobierno anterior porque no se dio respuesta a pan, techo y abrigo, y habríamos esperado que fuera mucho más diligente y más rápido, pero me parece impropio que prácticas de esta naturaleza se vuelvan a repetir. Y yo le quiero pedir al gobierno del presidente Kast que sus ministros, cuando vengan al territorio, respeten a la autoridad electa democráticamente, porque estamos trabajando precisamente en aquellas cuestiones que a ustedes les importan, y no me parece correcto ni prudente de que ellos vengan al territorio y no reconozcan a la autoridad electa democráticamente. Luego lanzó una advertencia directa en caso de que, a su juicio, estas situaciones continúen repitiéndose. Porque si vamos a seguir con estas prácticas, nos van a encontrar. Y cuando digo que nos van a encontrar, vamos a exigir que se nos respete, porque somos la autoridad electa democráticamente en la región, y situaciones de esa naturaleza no se pueden volver a repetir. Es tan simple como aquello. Bien, seguimos con informaciones de nuestra región de Valparaíso, y es que como sangriento podríamos definir el pasado fin de semana. Esto porque se registraron 3 homicidios en 3 comunas diferentes.
Viña del Mar, Puchuncaví y Quillota fueron las comunas donde ocurrieron estos lamentables hechos. Una persona perdió la vida a la tarde de este sábado en la comuna de Quillota, específicamente al interior de una parcelación de paltas ubicada en la calle 21 de Mayo en dicha comuna, al ser herido por un arma de fuego. De acuerdo a lo señalado por el jefe de la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones PDI de Valparaíso, el subprefecto Rodrigo Gallardo, la víctima corresponde a un hombre quien se encuentra en calidad de NN entre 30 y 35 años de edad. El Ministerio Público solicitó la concurrencia de la Brigada de Homicidio junto al Laboratorio Criminalística hasta un sector de parcelación de paltas ubicado en calle 21 de Mayo de la comuna de Quillota, lo anterior por un homicidio con arma de fuego. Es por ello que, al constituirse los detectives junto al medio criminalista, lograron establecer que la víctima corresponde a un hombre el cual se encuentra en calidad de NN entre 30 y 35 años de edad. Y en estos momentos los equipos del laboratorio criminalística se encuentran trabajando junto al servicio médico legal para establecer su identidad. Paralelamente, los detectives de homicidio se encuentran analizando el sitio del suceso, recabando el relato de testigos, por cuanto se encuentra una persona detenida, quien sería cuidador del predio, quien habría efectuado un disparo a esta persona. Cabe recordar que con este homicidio con arma de fuego se elevan a 3 las personas asesinadas en menos de 48 horas en la región de Valparaíso, tras lo ocurrido en Miraflores, en Viña del Mar y también en Puchuncaví. Sobre el hecho acontecido en Viña del Mar, Gallardo recalcó que hay un sujeto detenido. Los equipos especializados de la Brigada de Homicidios Valparaíso lograron la detención en flagrancia de un hombre chileno de 27 años de edad, sin antecedentes policiales, lo anterior por su responsabilidad en el delito de homicidio con arma de fuego, ocurrido durante la mañana en el sector de Monte Sinaí, en el sector de Miraflores Alto de la ciudad de Viña del Mar. Conforme al análisis del sitio del suceso, el relato de testigos y el análisis de las cámaras de seguridad, se logró establecer su participación. Respecto al crimen ocurrido en Puchuncaví, Rodrigo Gallardo recalcó que la víctima no tenía antecedentes policiales. Es por ello que al constituirse los detectives junto al medio criminalista, lograron establecer que la víctima corresponde a un hombre chileno de 59 años de edad sin antecedentes policiales, el cual el examen del medio criminalista presentaba una herida corta penetrante torácica y su causa de muerte estaría en correspondencia con el traumatismo torácico por arma cortante. Paralelamente, los detectives se abocaron a efectuar el análisis del trabajo del sitio del suceso, el empadronamiento de testigos y el análisis de cámaras de seguridad. Gracias al trabajo desarrollado por el equipo especializado, lograron identificar y posicionar a un sujeto en el sitio del suceso y vincularlo directamente al delito investigado. Es por ello que se logró la detención en flagrancia de esta persona, cual corresponde a un hombre chileno de 47 años de edad, sin antecedentes policiales, quien será puesto a disposición del juzgado de garantía correspondiente. Bien, luego de este trágico informe policial, vamos a hacer un pequeño alto y ya estamos de vuelta con ustedes. Estamos presentando Pura Noticia PM, las noticias de la tarde, en todas nuestras plataformas. Volvemos ya con Pura Noticia PM, 19 horas, 1 minuto, revisamos titulares. Náuseas, mareos, vómitos y evacuación por malos olores en edificio en Viña del Mar. Vecinos del sector apuntaron obras en Las Salinas. Visita de ministro desatan primer round entre Mundaca y gestión Cast. Un molesto gobernador lanzó una durísima advertencia al Ejecutivo. Concejala se refirió a las inhabilidades de damnificados del mega incendio. El ministro de Vivienda, Iván Poduje, prometió acabar con esta problemática. Contraloría ordena acelerar ampliación del Teatro Municipal de Viña del Mar. Se utilizó 1 año y medio entre 2023 y 2025 sin permiso. Gobierno recortará 3% en gastos de ministerios para enfrentar presión fiscal. Ministro de Hacienda instruirá medida mientras el gobierno busca una solución. 3 homicidios durante el fin de semana en la región de Valparaíso. Crímenes ocurrieron en Quillota, Viña del Mar y Puchuncaví. Fallece el director regional de Gendarmería en Valparaíso, Álvaro Millanao. Exautoridad estaba internada en la UCI del hospital de Copiapó. Vecino que paseaba a su perro murió tras quedar en medio de un tiroteo. El trágico hecho ocurrió la noche del domingo en la comuna de Puente Alto.
Comienza último pago del aporte familiar permanente 2026. Se informó que el monto del beneficio es de 66.834 pesos por carga. Dan inicio al plan escudo fronterizo con construcción de zanjas. Las primeras obras se desarrollarán en el complejo fronterizo Chacayuta. Plan de reconstrucción del presidente Kast genera ruido en la oposición. Diversos parlamentarios se refieren a proyecto presentado por el gobierno. Trump asegura que Cuba quiere llegar a acuerdo con Estados Unidos. Sin embargo, advierte que primero se enfocará en el conflicto con Irán. Colo-Colo se juega el liderato ante un golpeado Huachipato. Cierre de la séptima fecha, luego a las 20:30 horas en el Estadio Monumental. Bien, nos vamos de inmediato a la información del día, porque en el punto de observación fronterizo del complejo fronterizo Chacayuta, en Arica, el presidente José Antonio Kast dio inicio al plan escudo fronterizo, donde inspeccionó los trabajos de movimiento de tierra que se están realizando en la frontera con Perú. Para eso tenemos un invitado especial en el día de hoy, que es del Centro de Estudios Migratorios de la Universidad de Santiago y Magíster en Estudios Internacionales, Byron Dualdé, que nos acompaña esta tarde. Byron, muy buenas tardes, bienvenido a esta jornada de Pura Noticia PM. Hola, muchas gracias por la invitación. Buenas tardes. Bueno, comenzamos con este tema que ha sido lo que más ha sido relevante en las últimas horas, y también que da inicio a una promesa de campaña del presidente de la República, que son estas zanjas, estas grietas que van a comenzar a regir y que son bastantes kilómetros que se van a realizar y que hoy comienzan en Chacayuta, pero tienen que pasar 2 regiones más. Claro, efectivamente. Es una de las principales medidas de campaña, lo que respecta al plan escudo fronterizo, el cual contempla múltiples aspectos, no solamente la construcción de una zanja o el cercar determinadas zonas de la frontera. Sin embargo, en términos operativos, la viabilidad a largo plazo de este plan es algo cuestionable, ya que no hay cifras respecto a los costos que esto implicaría para el Estado. Entonces, en ese sentido, hay que estar bien atentos a cómo la autoridad calcula la implementación de esta medida y los impactos, y cómo se van a medir esos impactos efectivamente. Claro, importante señalar que aquí esto no es gratis. Estamos hablando de un gobierno que habla de ahorrar, de reconstruir. Claro, pero aquí hay un gasto económico bastante amplio, ya con el traslado, con el movimiento de las maquinarias y también con los soldados y quienes implican quienes van a hacer el trabajo en la frontera, no solamente de Arica a Parinacocha, sino que también de Iquique, Antofagasta y también casi al llegar a Copiapó. Efectivamente, Rodrigo, y además hay que tener en consideración que ya en la macrozona sur hay desplegado una serie de contingentes militares que ha significado un gasto importante para el Estado. Entonces es un poco complejo el cómo se va a desarrollar esta medida ante un discurso de austeridad fiscal. Además, también hay que tener en cuenta que si uno revisa la evidencia académica acumulada en distintos países, es muy claro en el sentido de que se ha documentado y se ha demostrado que estas medidas, como levantar muros y zanjas, por ejemplo, no solucionan el problema. Lo que hacen es redirigir las rutas a que las mafias busquen otras vías para el ingreso clandestino. Sí, pero también tenemos que decir que ha bajado la migración hacia Chile, o sea, la inmigración ya va en baja. ¿Será oportuno esto? Porque muchos de los quienes entraron en nuestro país ahora se quieren ir y no pueden irse porque Perú no les da el pase para que ellos sigan hasta Venezuela, por ejemplo. O sea, hemos tenido una baja de migrantes, no así de gente que quiere salir de Chile. Claro, lo que pasa ahí es que, tal como tú señalas, se ha reducido el número de ingresos irregulares, pero tampoco no hay que confiarse mucho de esa cifra, porque la cifra de las personas que ingresan de manera irregular a Chile se construye a partir de 3 fuentes de información.
que es cuando las personas son identificadas cruzando la frontera, cuando son identificadas en controles de identidad o han hecho la autodenuncia. Y a eso se incorpora el empadronamiento biométrico, por lo cual también hay un conjunto de personas que no están dentro de esas categorías y no sabemos quiénes son, cuántos son. En ese sentido, yo creo que el plan que se está llevando a cabo por parte del gobierno entrante con el estandarte, ¿cierto?, de este muro fronterizo, debe tener mayor énfasis en el empleo de tecnología más que en el empleo de medidas físicas para el control fronterizo. Eso ahorra mucho más recursos y es mucho más inteligente. Esto sería un costo-beneficio, porque aquí el costo que hablábamos al principio de esta nota, Byron, es alto, pero el beneficio también es alto. Beneficio en términos de qué es lo que estamos de la migración, del ingreso irregular no sé, pero no solamente venezolanos, estamos hablando de colombianos, peruanos, entre otros. Claro, pero si uno observa, por ejemplo, las cifras del empadronamiento biométrico, más del 90% son personas provenientes de Venezuela. Yo creo que acá el principal problema es que ni esta administración ni la administración anterior han logrado entender las características de los movimientos migratorios que tenemos en la actualidad. Porque cuando hablamos principalmente del colectivo venezolano, por ejemplo, no estamos hablando de migrantes económicos específicamente, estamos hablando de migrantes que escapan de un país que vive una situación política, económica y social con bastante deterioro. En ese sentido, las causas que promueve el desplazamiento de las personas son distintas a las de un migrante económico. Y en ese sentido también no hay que dejar de lado el componente delictual asociado al crimen organizado, que es algo que evidentemente se debe atender, pero no es el conjunto de las personas. Ahora, yo creo que también es necesario que la administración entrante dé claridad respecto a qué es lo que va a hacer con las personas que realizaron el empadronamiento biométrico y que están en situación irregular. Hoy día en Radio Agricultura, el actual director entrante del Servicio Nacional de Migraciones señalaba que de las personas empadronadas, alrededor de 6.000 personas tienen antecedentes delictuales, de un total de 180.000 personas aproximadamente, por lo cual es una cifra ínfima. Estamos hablando que la gran mayoría son personas que lo que buscan es trabajar, insertarse en la sociedad. Entonces, en ese sentido, hay que también establecer líneas respecto a qué es lo que se va a hacer con eso. Esto es importante señalarlo, Byron, que aquí, bueno, es una promesa de campaña, pero de repente uno piensa, es por comenzar a cumplir. Hay un empadronamiento que no ha sido efectivo, al menos no fue efectivo en el gobierno anterior. ¿Será tan efectivo en este gobierno? Sabes que este gobierno ya ha dado señales de que no va a regularizar gente. Eso es lo primero que ha hecho, donde a mi juicio se comete un grave error, porque al declarar que no se va a regularizar personas que accedieron a un empadronamiento, ¿qué es lo que se va a hacer? Porque el costo de las deportaciones es muy elevado y es inviable para las arcas fiscales de Chile. Eso teniendo en consideración además que hoy en día existen diferentes áreas del mercado laboral que requieren de mano de obra, como lo ha manifestado el sector de la agricultura en determinados momentos. Claro, recordemos que, a ver, aquí voy a hablar de país. Venezuela, en este caso, viene a cumplir el rol que hacían los temporeros de las uvas y las frutas en nuestro país, los bolivianos, que hacían comúnmente, traían gente de Bolivia a trabajar a nuestro país. Recordemos además que hubo incluso un accidente donde hubo varios muertos, pero acá esto se está paliando con la mano de obra de venezolanos, y que incluso para el mismo empresariado agrícola es mucho más barato. Claro, y tampoco se han dado señales concretas, porque no es que cuando hablamos de regularizar no significa acceso pleno, nacionalizar a toda la gente, pero sí entregar algún documento de identificación que les permita participar de manera legal en el mercado laboral, donde también puedan contribuir al mercado laboral, porque la gente accediendo al empleo paga impuestos, por ejemplo, compra bienes y servicios, y eso contribuye a la economía. Y a la vez también se protegen sus derechos al tener un documento de identificación. Entonces, yo creo que es importante, además de todas estas medidas que ha planteado el gobierno entrante en términos de seguridad, es también dar respuesta a las necesidades del mercado y los beneficios que tiene la migración para el país que tenemos, que además es un país que se está envejeciendo. Claro, importante también señalar, para quienes nos están escuchando en la radio, que estamos con Byron Duhalde. ¿Duhalde o Duhalde? Duhalde.
Dualde, magíster en Estudios Internacionales de la Universidad de Santiago, quienes nos acompaña a esta hora en Pura Noticia PM, y estamos hablando de esto que comienza en el día de hoy. Las autoridades están bien apresuradas. Hablábamos delante de que el gobernador regional estaba enojado porque llegó el ministro de Vivienda y Urbanismo a Viña del Mar y no avisó. Pero también lo mismo pasó con el alcalde de Arica, Orlando Vargas Pizarro, que señaló que no fueron invitados, que no fueron anunciados, que no les dijeron que esto hoy iba a comenzar al 100%. Claro, lo que pasa ahí, Ricardo, es que es muy importante una coordinación intersectorial. Y bueno, desde la promulgación de la ley 21.325 con su política nacional de migración y extranjería, ha sido una deuda tanto del gobierno anterior y ojalá que el gobierno entrante tome cartas en el asunto, pero es generar una coordinación entre las distintas reparticiones del Estado para abordar el tema migratorio, porque el tema migratorio no se trata y no se trabaja solamente desde el Ministerio del Interior, sino que hay que tener coordinación con los actores ministeriales, con los actores locales, con los actores regionales, y es relevante porque hablamos de distintas zonas geográficas, Arica por un lado, la zona de Tarapacá, con Colchane por otro, y el no emplear las distintos o coordinar los distintos niveles del Estado va a generar que no haya una coordinación intersectorial en las medidas que se empleen. Ahora, por otra parte, efectivamente ha habido una especie como de premura en la implementación de las medidas del plan, porque evidentemente es una promesa de campaña, pero no hay que perder en cuenta que las vallas, los cercos, las medidas tecnológicas en la frontera es una señal, ¿cierto?, para disuadir el ingreso irregular a Chile, pero esto tiene que ir acompañado de otras medidas que están en el plan, que espero que se desarrollen, que tienen que ver con las relaciones bilaterales con países importantes en este caso, como es Bolivia, como es Perú, como es Colombia, como es Venezuela. Sobre todo cuando hablamos, por ejemplo, de las deportaciones, si no hay conversaciones diplomáticas con Venezuela, es imposible que se puedan llevar a cabo. ¿Tú crees, Byron, que con esta apertura que se hizo a través de Estados Unidos a Venezuela, Chile puede retomar las conversaciones? Ya estuvo Corina Machado acá en Chile, y esto poder también devolver a algunos que han entrado en ilegalidades tal vez, y que haya un nuevo compromiso del Estado de Chile con el Estado de Venezuela, o el Estado, en este caso gobierno transitorio, que se está viviendo en el país de los llanos. Y mire, hay dos puntos que recalcar. El primero es que si uno revisa las entrevistas que dio María Corina cuando estuvo acá en Chile, uno de los puntos que ella tocaba, si bien ella no pedía una regularización, sí que hubiera alguna medida estatal a propósito de poder brindar algunas garantías legales a las personas que están en situación irregular en Chile, que son de Venezuela y que no son delincuentes, que son personas que buscan insertarse al mundo laboral, a la sociedad. Y por otro lado, yo creo que ahí el Ministerio de Relaciones Exteriores, con el canciller entrante y toda la diplomacia, va a tener que hacer las estrategias políticas pertinentes para negociar con el gobierno actual de Delcy en Venezuela, para poder generar algún acuerdo que permita el devolver a las personas que se encuentran sin documentación. Porque eso es lo otro también que quiero hacer un alcance, es que cuando hablamos de esta migración, de gente que entra de manera irregular, la gran mayoría de estas personas es gente que no porta su documentación, no anda con su pasaporte, no tiene una cédula de identidad, pero no es porque no quiera, lo está escondiendo, sino que hay que tener en cuenta que son personas que llevan meses caminando, transitando por distintos lugares donde le han robado sus cosas, han perdido sus pertenencias, y una de esas cosas es la documentación. Entonces estamos hablando de una población que está en situación de vulnerabilidad y que evidentemente no va a contar con la documentación que les permita de ingresar a un país, y por eso lo hacen de manera irregular. Es por las características que tiene este desplazamiento. Esto de la zanja en el punto estratégico de Chacayuta es comenzar un trabajo de una promesa. Pero esto recién comienza, Byron. Con los días va a ir decantando también la prensa, la información de boca a boca, y también nos vamos a ir despreocupando un poco. Entonces creo que el comenzar con esta parafernalia también hace un compromiso al gobierno de mantenernos informados de qué está pasando, ¿no? Claro, efectivamente, porque el empezar con las obras de la zanja es una señal, es algo comunicacional.
porque poniéndonos como bien serios y contra la evidencia, o sea, si uno revisa las producciones en términos de investigación que se han generado a nivel internacional, universidades como Oxford, por ejemplo, la Universidad de Ámsterdam, la evidencia empírica, ¿qué es lo que demuestra con la construcción de las zanjas? Que no acaban con el problema, redirigen las rutas. Entonces no es la solución concreta, es lo que la gente quiere escuchar, es lo que genera mayor popularidad, pero yo creo que es importante que el gobierno genere los mecanismos comunicacionales adecuados para ir dando cuenta cómo va a abordar este tema, no solamente a través de la construcción de muros y la militarización de la frontera, sino que también en términos políticos con los otros países, en términos de gestión y coordinación con los distintos aparatos y las reparticiones estatales. Cabe recordar, Byron, que esta es una promesa de este punto o escudo fronterizo. Se tomó como 90 días como plazo fijo. ¿Se alcanzará a hacer todo esto en 90 días? O sea, son 3 meses. Lograr abarcar todos los miles de kilómetros de frontera que tiene Chile con Perú y Bolivia es en la práctica operativamente imposible. O sea, el plazo de 90 días es completamente imposible. Lo que sí se puede es construir en determinados puntos específicos y realizar empleo de tecnología militar en distintas zonas que por temas geográficos no pueden ser intervenidas. Pero la construcción de vallas y cercos y muros en la totalidad de la frontera es algo completamente inviable. Sí, porque recordemos que aquí se está utilizando solamente personal militar. O sea, aquí no hay una empresa, aquí no hay empresas contratistas que digan vamos a trabajar día y noche, cosa de que podamos cumplir los 90 días. E incluso con eso quedaríamos cortos, ¿no? Claro, ni Donald Trump lo pudo hacer en la frontera con México. O sea, es una promesa que sabemos que no se va a cumplir, al menos el tiempo. Seguramente nos van a decir después que hubo algunos retrasos, pero ya la cosa se está haciendo, está caminando. El presidente de la República estuvo hoy en Chacayuta, está inflexible. También estuvo la ministra la ministra que es de ahí de Arica, me olvidé cómo se llama, del delito, ya de la prevención del delito también. La subsecretaria. Sí, y creo que es importante que esto se vaya cumpliendo porque, ella es Trinidad Stein, la ministra de Seguridad, en la que estuvo el día de hoy, y que también hizo promesas. Entonces, y recordemos que ella está muy cercana a Arica porque ella era parte del Poder Judicial en Arica, entonces sabe muy bien cómo trabaja y lo que le va a pedir la gente de allá. Estábamos hablando del alcalde Orlando Vargas Pizarro, que ya estaba en contra de que no se le había avisado. Entonces, teniendo una ministra que viene desde Arica y que no le haya avisado, las autoridades locales también van a estar bien pendientes al respecto, ¿no? Efectivamente, es necesaria esa coordinación, pero respecto a lo que tú señalas, Ricardo, de las promesas, bueno, yo en mi posición desde la academia, la investigación, al revisar evidencia comparada con otros casos a nivel internacional, es bastante ambicioso lo que se está prometiendo y hay muchas cosas de las cuales se prometen, como la construcción de la zanja y el muro, que casos comparados dan cuenta que no es de por sí solo no es la solución al problema. O sea, yo creo que aquí va a ser muy importante cuáles sean las medidas complementarias que se vayan desarrollando y que sean informadas de manera adecuada a la ciudadanía y que no se quede solamente en eslogans que den cuenta de que el Estado está tomando el control de las fronteras, sino que eso también hay que verlo después en los resultados. ¿Cuáles son los indicadores? ¿Cómo se va a medir el impacto? Sí, porque también aquí hemos hablado de quienes entran, quienes quieren salir, quienes van a ser expulsados, pero el presidente hoy día hablaba de que las expulsiones se van a ejecutar mediante vuelos o traslados directos a los países de origen o de donde ingresaron. Ahora, eso es lo que quiere el presidente Kast. Ahora, ¿cómo lo va a recibir el presidente del Perú o las autoridades peruanas, bolivianas, colombianas, brasileñas, qué sé yo? Entonces, eso es lo que ellos quieren. ¿Pero se dará al 100%? Es que ahí yo pongo un ejemplo muy práctico. Si, por ejemplo, con Venezuela no hay acuerdo concreto de deportación de personas, y como te mencionaba adelante, hay gente de Venezuela que llega a Chile sin documentación porque lleva meses caminando, ¿cómo Chile le demuestra a Venezuela que esa persona es connacional de su país si no tiene documentación? Y si no hay acuerdos para poder validar identidades, por ejemplo. Entonces, en ese sentido, son medidas bastante complejas que requieren un trabajo político a nivel bilateral y a nivel multilateral bastante sofisticado. Entonces, no son medidas que se puedan implementar de manera tan simple. Y también hablar de deportaciones
restricciones masivas en vuelos requiere también, o sea, nos hace preguntarnos de dónde van a salir los recursos, qué aerolíneas se los van a llevar, van a emplear aviones del ejército en un contexto que se está hablando mucho de austeridad fiscal. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Sí, eso es lo que comúnmente tiene la interrogante de la gente, Byron, porque, claro, te estamos hablando de si hay que expulsar 300.000 venezolanos, ¿habrá dinero para hacer vuelos para 300.000 personas? No estoy hablando todos a la vez, pero ¿cuánto vale eso si estamos hablando de austeridad económica y reconstruir Chile porque quedó endeudado o no tiene dinero? O sea, estamos pillándonos igual que el perro la cola. O sea, estamos diciendo una cosa y estamos haciendo otra, ¿no? Claro, pero además, Ricardo, tampoco nadie ha hablado, por ejemplo, de cuál va a ser el impacto en el mercado laboral de que se deporte esa cantidad de gente. Entonces hay muchas aristas que considerar. Este tema es un tema bastante complejo que requiere múltiples miradas porque posee muchas dimensiones y no existe una medida por sí sola o un discurso tan simple que garantice la solución a un tema bastante complejo. Yo creo que ahí el gobierno tiene que ser cauteloso respecto a lo que dice, lo que va haciendo, en cómo también va articulando el relato respecto a cómo va gestionando este tema, porque hay que salir de los eslóganes de campaña y empezar a tomar medidas concretas y la sociedad va a empezar a pedir resultados. Bien, pues queremos agradecer a Byron Duhalde, magíster de Estudios Internacionales de la Universidad de Santiago, por habernos dado tu tiempo, Byron, y haber dejado un poco clarificado. Aquí creo que hablamos las cosas como son, como sea, no hay promesas, sino que aquí hay que cumplir, pero no cumplir pensando en que mañana vamos a tener que desembolsar mucho más dinero del que hoy día se está diciendo que falta, ¿no? Claro, hay que tomar medidas con sentido de realidad. Ahí está, esa era la palabra, ¿no? Gracias, Byron, gusto de saludarte. Gracias, Ricardo, que tengas buena tarde. Chao, chao. Gracias. Con nosotros en Pura Noticia PM, Byron Duhalde, que nos acompañaba. Él es del Centro de Estudios Migratorios de la Universidad de Santiago y magíster en Estudios Internacionales. Pero a propósito de este tema, a las 3:30 de la tarde en punto fue la conferencia o el punto de prensa que realizó ahí en el sector de Chacayuta, en Arica, el presidente de la República, José Antonio Kast. Escuchemos qué dijo y cuáles fueron sus palabras y qué le entregó como información al país. Muy buenas tardes. Les doy las gracias nuevamente por acompañarnos. Para Chile entero, este es un hito. Estar aquí en el paso fronterizo de Chacayuta, frente al hito número 11, viendo cómo nuestras Fuerzas Armadas, nuestro ejército, trabaja por Chile, nos llena de orgullo. Hace unos años atrás se habló de retroexcavadoras para oponerse a un modelo económico. Nosotros no queremos usar las retroexcavadoras para oponernos a un modelo económico, a ideas. Queremos usar las retroexcavadoras para construir un Chile soberano. Ese Chile soberano que ha sido vulnerado por la inmigración ilegal, por el narcotráfico, por el crimen organizado. Esta retroexcavadora no va a fracasar, porque esta retroexcavadora la empujan todos los chilenos. Estoy convencido de que el ejército con este trabajo representa a la inmensa mayoría de los chilenos, mucho más allá de quienes optaron por una posición política. Porque como lo dije en la mañana, el narcotráfico, el crimen organizado, la inmigración ilegal no tiene color político. Los niños que son abusados, que son usados como pasaporte, y ustedes lo pueden ver ahí en el centro fronterizo, están agradecidos de que un gobierno se preocupe de verdad de que ellos no sean instrumentalizados. La retroexcavadora, como les digo, hoy día sí va a construir soberanía. Lo planteamos en la campaña y hoy día podemos decir que comenzamos a frenar esa inmigración irregular que en los últimos años trajo a más de 180.000 personas a Chile que entraron por la ventana. Y esta es la ventana que estaba abierta y la estamos cerrando.
se han abierto otras posibilidades para las personas que permanezcan en su patria, porque muchos de ellos venían forzadamente a Chile. Hoy día esto es algo que distintas naciones están impulsando, no solamente nosotros. Entraban personas sin antecedentes, sin registros, personas que eran, como les decía, abusadas por el crimen organizado, esclavizadas en algunos casos. Y de eso muchas veces no se hablaba. ¿Cuántas personas conocen lo que son los colchones calientes en los terminales de buses? ¿Cuántos conocen las personas que tienen que sufrir la inclemencia del tiempo? Porque sí, buscan un destino mejor. ¿Pero por qué? Porque en sus naciones no hay libertad. Nosotros procuramos la libertad de Chile y también la libertad de otras naciones. ¿Y cuál ha sido el costo para Chile? Todos lo conocemos. Lo conocen los inmigrantes que han tenido situaciones difíciles, pero también lo conocen nuestros compatriotas. En el tema de salud, una salud que fue sobrepasada, a pesar del trabajo que realizan todos los funcionarios que están en la salud, listas de espera. En temas de educación, ¿cuántos niños no han tenido posibilidad de tener una educación porque no hay espacio para ellos? En el tema de la vivienda, más allá de las catástrofes, la posibilidad de acceder a una vivienda propia, de arrendar una casa a un valor razonable, se ha vuelto casi un imposible. Los municipios, aquí nos acompañan también y le doy las gracias a concejales, a consejeros regionales, alcaldes, a diputados, a senadores. Les doy las gracias porque ustedes fueron el motor de que esto comenzara. Estamos con el Poder Legislativo. Gracias, senador, porque ha sido una preocupación constante suya el tema de la inmigración irregular. Y veía cómo el senador hacía un video para comunicar. Miren lo que está pasando acá. Veía al concejal, al alcalde de General Lago. Y decían, queremos esto también arriba. No queremos que todo solamente se haga acá. Y yo le decía, bueno, estuvimos hace un par de meses arriba. Y ver la realidad de la situación del crimen organizado en Bisbiri, en Colchane, motiva más para poder cumplir esto. ¿Para qué decir el gobernador, que también nos acompaña hasta acá, el gobernador, con quien hemos recorrido la zona? Estuvimos en Perú también, planteando que íbamos a hacer esto, porque para nuestros vecinos peruanos esto no es desconocido lo que estamos haciendo. Ellos también anhelan la paz para su región. Ahí estaba las palabras del presidente de la República en este plan fronterizo que se entregaba en el día de hoy, el plan escudo fronterizo, que se inauguran sus trabajos de las zanjas en Arica, también en el sector de Chacayuta. Vamos a hacer un pequeño alto en esta jornada en Pura Noticia PM y ya estamos de vuelta. Estamos presentando Pura Noticia PM, las noticias de la tarde, en todas nuestras plataformas. PM. Ya estamos de vuelta en Pura Noticia PM, faltan 26 minutos para las 20 horas en la jornada de hoy, lunes 16 de marzo. Les invitamos a visitar nuestro portal puranoticia.cl y las informaciones que ahora están también siendo importantes en nuestro portal de noticias. Visita de ministros sin informar desatan primer round entre Mundaca y la gestión CAS. Si siguen estas prácticas, nos van a encontrar. La autoridad emplazó al gobierno de CAS a coordinar las visitas de secretarios de Estado al territorio y a respetar el rol del gobierno regional. Además, reveló que aún no se ha reunido con el delegado Manuel Millones, el máximo representante del Ejecutivo en la zona. Malos olores causaron náuseas, mareos, vómitos y evacuación de edificio en Viña del Mar. Vecinos apuntan a obras en Las Salinas. Vamos con más informaciones que está en nuestro portal a esta hora, puranoticia.cl. Contraloría ordena acelerar recepción definitiva de ampliación del Teatro Municipal de Viña del Mar. Se usó 1 año y medio sin permiso. Denuncian que al menos 138 damnificados del mega incendio del Olivar siguen sin acceder a subsidios por calificación de inhábiles. Presidente CAS y trabajos en la frontera norte. Queremos usar las retroexcavadoras para construir un Chile soberano.
expresidente Boric instala su propia oficina en el barrio Bellavista y suma a su equipo a 2 ex colaboradoras de su gobierno. No me recuerdo, Rodrigo Rojas Vade asegura que no recuerda nada sobre aparecer maniatado en la ruta 78. Nos vamos a lo último que nos entrega nuestro portal. En el plano nacional, senador Núñez acusa plan de reconstrucción del presidente Kast es una contrarreforma tributaria. También en el plano nacional, expresidente Boric instala, ya lo decíamos, su oficina en el barrio Bellavista y suma a su equipo a 2 ex colaboradoras de su gobierno. En el editorial, el gobierno de emergencia, eslogan político o realidad país. En la región de Valparaíso presentan querella criminal por graves incidentes en Cefam Ventana de Puchuncaví. En el plano nacional entregan 15 nuevos vehículos a la PDI para fortalecer investigación de delitos complejos en la región metropolitana. Y el presidente Kast y trabajos en la frontera norte. Queremos usar las retroexcavadoras para construir un Chile soberano. 19 horas 37 minutos, faltan 23 minutos para las 20 horas. Volvemos al plano local en la región. La visita del ministro de Vivienda, Iván Poduje, a nuestra región de Valparaíso, en específico a la comuna de Viña del Mar, donde se reunió con damnificados del mega incendio, fue uno de los temas que marcó el pasado fin de semana. En la instancia, un confiado ministro habló con los vecinos afectados que más de un año aún claman por ayuda. Poduje fue claro y señaló que en pocos días pondrán fin a las inhabilidades que afectan a varios damnificados y que se ha convertido en una piedra de tope para muchos afectados. En conversación con Pura Noticia Matinal, la recién elegida concejala de la Ciudad Jardín, Verónica Parra, se refirió a este rimbombante anuncio. Cuando el ministro Poduje, el sábado en Viña del Mar, no sé si tú estabas ahí cuando vino, de ahí vamos a escuchar sus palabras, el ministro dice que los inhábiles los va a eliminar en los próximos 15 días. ¿Esto nos ayuda? Es que yo fui parte de la vocería del grupo de los inhábiles duros en el Olivar, que eso entrampa todo lo que es la reconstrucción en sí, y no solamente en el Olivar, en diferentes sectores de Viña del Mar que fueron siniestrados, y movimos, nos estuvimos golpeando muchas puertas, y cuando antes de asumir el presidente Kast, yo lo traje al Olivar, le emplazamos con cartas, con el dolor de las familias, y él entendió que no podía ser posible que por un incendio que fue provocado la gente no pudiese volverse a levantar y no poder levantarse todo un entorno por una inhabilidad de una vivienda que fue quemada por un Estado. Entonces, ahora, contextualicemos, Verónica, contextualicémosle a la gente, y tú mejor que nadie conoces casos de inhábiles, porque uno siempre dice, ¿qué es lo que es un inhábil? Por ejemplo, un caso de un inhábil, para que tú me lo des. Ponte una señora jubilada que con el esfuerzo de toda su vida compró más de una propiedad. ¿Ya? Y el Estado les decía, porque tú te trabajaste, te sacaste la ñoña toda tu vida, te castigo por tener más viviendas, por tener más de 2 viviendas. O sea, era inhábil, aunque se hayan quemado las 2 casas de ella, una que compró con mucho esfuerzo, más la otra, era inhábil porque no tenía las 2 casas, porque tenía 2 casas. Así es. Ese es el tema. El tema es que aquí en este país, si las jubilaciones fueran dignas para las personas, la gente no tendría que seguir trabajando después de jubilarse, no tendría que comprarse más propiedades para poder vivir dignamente. La gente, y la mayor gente del Olivar, gente longeva, y de muchos sectores son mucha gente de mucha edad y gente con discapacidad. Entonces nosotros le visibilizamos al presidente que era viable y sí se podía, por los recursos que tienen de emergencia, que habilitaron en el Congreso, que se pudiesen habilitar todos los sectores. Pero ese es un buen ejercicio de inhábil. Pero también un inhábil, tengo entendido, que es la persona que se le quemó su vivienda, pero se le quemó en un terreno que no estaba regularizado. Y es también un inhábil. ¿Es así o no? Ahí pasamos a poder ver la regularización con un estudio de suelo que no promulgue nuevamente un incendio en un lugar de riesgo. Entonces, claramente se van a poder reconstruir en la medida de que eso no va a generar nuevamente más muertes, sobre todo en Manuel Busto, que uno está peleando que las viviendas que se puedan reconstruir sean para las necesidades de ellos y que sea una solución definitiva y no que nuevamente tengan que ver a sus vecinos quemarse, morir, y eso se va a hacer con un buen levantamiento de suelo. Ese inhábil, entonces, el que se le quemó su vivienda, su casa, y que no estaba en un terreno regularizado, es muy difícil que en los próximos 15 días sea levantada su condición de inhábil.
claramente, porque tiene que venir un estudio en terreno, porque eso es lo bueno que tiene el ministro Poduje, que va en terreno y su equipo también. Sí, pero entonces, qué buen punto, Verónica, porque en el fondo cuando uno escucha las palabras de Poduje, las vamos a escuchar, las tenemos por ahí, escuchemos las palabras de Poduje, Verónica, y analicémonos juntos, porque tú conoces mejor que nadie la realidad de tus vecinos. Sí. Y partimos esta nota y hablamos que justamente la política no se puede seguir aprovechando más de los damnificados, ni en favor ni en desmedro. Las palabras de Poduje, que las vamos a escuchar, son importantes. Él dice, en 15 días voy a terminar con las inhabilidades. Y claramente en 15 días no va a poder ser. Va a poder terminar con las inhabilidades de las personas que tenían 2 viviendas, pero no va a poder terminar con las inhabilidades de las personas que tenían su casa, que se le quemó y que estaba en un lugar donde no estaba con un terreno regularizado. Escuchemos las palabras de Poduje. Tenemos en términos prácticos el 70% sin obras y todavía tenemos 1.400 familias sin subsidio, porque muchas fueron declaradas inhábiles. Más de 600 familias fueron declaradas inhábiles por el simple hecho de tener otra propiedad que se compraron con su esfuerzo. Entonces, ese dolor que hemos sentido no es el dolor que nos moviliza. Y yo quiero decirle a todos los que están acá que el compromiso de nuestro gobierno y del presidente, y mío en particular, es, primero, poner toda la máquina del Estado a agilizar esta reconstrucción. Gracias. Toda. Gracias. Si construimos en el 27F 100.000 viviendas en 4 años, ¿cómo vamos a estar con 2 años apenas con 380 viviendas? Una vergüenza lo que hemos heredado. Es una vergüenza lo que hemos heredado, pero nosotros tenemos que arreglarlo. Y el compromiso nuestro es arreglarlo, y para eso ya estamos trabajando con equipos nuevos del Serviu. Vamos a reforzar el Serviu, vamos a tener una unidad de reconstrucción que el presidente nos mandó en el ministerio a nivel central, con equipos reforzados. Acá no vamos a escatimar en equipo humano alguno, vamos a tener los mejores para que trabajemos la reconstrucción. Respecto a los inhábiles, por instrucción del presidente, el compromiso que él asumió antes incluso fue el día 2 cuando se cumplieron los 2 años. Fue antes que fuera presidente, cuando fuimos a terreno con Luis Fernando Sánchez, con otros diputados, concejales, estuvimos en el Olivar y él dijo, no puede haber familias inhábiles, porque esto fue un acto terrorista, que nos dijeron, un atentado, y donde las familias perdieron todo, y por lo tanto esas inhabilidades las vamos a eliminar. ¿Cuándo? A ver. Ministro, necesitamos una reconstrucción real, no necesitamos papeles, porque se acuerda que nos daban puros certificados, puros papeles durante todo este tiempo. Nosotros queremos, queremos ver, sentir el trabajo humano en nuestros techos. Eso es nuestra idea. Lo hizo 3 meses antes que él asumiera y nos dio la palabra, y este hombre es de verdad. Así es. Con la gente no tiene ningún es de verdad. y va a ser una ruptura, esperemos que el presidente, yo confío en esto, nuestro presidente está con Dios, una reconstrucción real. El presidente nos ha pedido estar acá, íbamos a estar todos en el Biobío, porque allá se acaba de producir la tragedia, y él nos dijo no, porque si están todos en el Biobío, la gente de Viña, de Quilpué y Alemana se va a sentir abandonada. Claro. Y por eso estamos acá con la ministra Mara. Se agradece. ¿Entiendes, no? Y eso es muy importante como gesto, primero del presidente. Lo segundo, estas inhabilidades ya empezaron a retirarse, y espero que en 2 semanas estén todas eliminadas. ¿Se da cuenta, Verónica? En 2 semanas, sí, que todas, eso no va a poder ser. ¿Estamos claros, no? Yo creo que sí se va a poder ser, porque ahí dice claramente que las personas que llevan más de 23 años en campamento y ellos le van a regularizar sus terrenos. Lo que el ministro está solicitando, y está súper bien, es que hay un estudio de la gente que no lleva 23 años en su terreno, que son tomas nuevas, que se pueda hacer un estudio para que donde ellos le entreguen su título de dominio sea en un lugar digno y que no sea peligroso nuevamente para ellos, porque acá estamos hablando de vida humana. Y nosotros desde ya estamos... ¿Cuántas personas, porque usted dice, usted que las conoce ahí, de las personas inhábiles que están porque tienen una segunda vivienda, que yo creo que esos son los más rápidos de sacar, ¿cierto? Son más de 2 viviendas, mucho más de 2 viviendas. Sí, porque el artículo 132 levantó las 2 viviendas, lo que nosotros peleamos durante 2 años, que se levantara casa quemada, casa reconstruida. Exacto. Eso fue el acuerdo que lo primero que se levantó por el ministro Montes fueron las 2 viviendas.
Claramente, y eso no fue la solución que tendría que haber sido. Esto se podría haber solucionado hace 2 años atrás. ¿Cuántas personas están en esa categoría de inhábiles? Que tienen más de 2 viviendas. Estaríamos hablando como un monto exacto, es que se han ido saliendo más casos. Ya, y de las personas son 138. 138 en el Olivar. El Olivar. Oiga, estamos con Verónica Parra, la próxima concejal de Viña del Mar, ¿cierto? Verónica, y aparte de las personas que tienen vivienda, que perdieron su casa, su vivienda, ¿cierto? Pero que estas no estaban en un sitio regularizado, en el porcentaje del total de inhábiles, es prácticamente un 80%, tengo entendido. ¿Es así? Yo creo que dar frases no con eso, yo creo que se va a levantar cuando ya se entreguen los subsidios nominados en 2 semanas más. Ahí vamos a ver ese número, concreta, dice usted. Claramente, porque la orden que tiene el ministro Poduje es salir a terreno, levantar, ir a terreno, levantar caso a caso, no con papelitos, sino que la gente haciendo su trabajo en terreno. Entonces, a mí lo que me preocupa son los casos de las viviendas, de casas que se quemaron en terrenos no hábiles, en terrenos que no estaban regularizados, porque justamente ahí donde está el punto, porque también eso va a afectar de una u otra manera también a otros campamentos. Hoy día Viña del Mar, la comuna que usted va a representar, tenemos campamentos por varias partes, y justamente una de las problemáticas que tenemos es cómo regularizamos también eso. Regularizamos buscando terrenos para volver a construir viviendas sociales con un DC49. Nosotros ya estamos formando un proyecto habitacional que es el anterior Alto Horizonte, que se mantuvo detenido por el Belloto, por el árbol Belloto, y ahora ya tenemos activada a 360 familias, que son la mayoría arrendatarios, allegados, con ficha FIBE, de los incendios. Hay 50 familias que son de Manuel Busto. Tengo gente de un porcentaje mínimo del campamento de el que está en la Santo Tomás arriba, Monte Sinaí. Entonces estamos buscando terrenos para poder darle una solución digna, porque acá no se trabaja de dar viviendas, Verónica, de emergencia. Pues tú tienes mucha razón, porque hay un condominio que de hecho el ministro Poduje lo fue a ver, el condominio Alto Horizonte. Tú lo pasaste por alto recién y dijiste estuvo impedido de entregarse por un belloto, era un árbol, ¿cierto? Así es. ¿Cuántas viviendas se perdieron ahí en Alto Horizonte? 360. 360. 360, y hay 3 edificios ya parados, levantados, que podrían darle la solución a 50 familias. En un barrio donde está cercano a locomoción, a colegio, a consultorio, cumple con todos los requisitos que la normativa te exige para poder levantar una vivienda social. Bien, ahí revisábamos los anuncios que entregó el presidente de la República para la reconstrucción en Viña del Mar. Jorge Vega, en Pura Noticia Matinal, conversaba con Verónica Parra, concejala de Viña del Mar. Vamos a invitarles a continuación a revisar nuestra portada de la edición digital, que usted lo puede ver a través de puranoticia.cl. Malos olores causaron náuseas, mareos, vómitos y evacuación de edificio en Viña del Mar. Vecinos apuntan a obras en Las Salinas. Lo conversábamos con Daniel Zunino de todo lo que ha sido este monitoreo y que se ha manifestado además el cumplimiento irrestricto, según gente de la constructora, de las variables que no han reportado en absolutamente ninguna ilegalidad o tal vez alguna norma que sobrepase los problemas de toxicidad para ese sector de la ciudad jardín. Así que es lo que se está viviendo en la jornada del día de hoy, estos malos olores que han causado náuseas, mareos, vómitos y evacuación en el edificio de Viña del Mar, nuestro titular principal en la portada de edición digital. Ya lo hablábamos, las visitas de ministros sin informar desatan primer round entre Mundaca y la gestión Kast. Si siguen estas prácticas, nos van a encontrar, dijo Mundaca, quien estaba bastante molesto porque no se les anunció la visita del ministro de la Vivienda y Urbanismo, que vino a Viña del Mar junto a la ministra Cedini, además de otros también importantes cargos, como era
en la visita a los sectores damnificados, dañados irreparablemente en la ciudad Jardín. Vamos a revisar también la parte alta de la edición digital, y que nos señala que el gobierno, en este caso, incluirá recortes del 3% en gastos de ministerios para enfrentar presión fiscal. Importante es el recorte. Ahora, ¿cómo se hará? No lo han dicho. ¿Cómo se va a realizar, cómo se va a lograr este recorte del 3%? El CAE ya está haciendo noticia también, porque para los mayores de 30 años no va a haber posibilidad de que postulen o que puedan ser beneficiarios con el CAE. Denuncian que al menos 138 damnificados de mega incendio en el Olivar siguen sin acceder a subsidios por calificación de inhábiles. Lo escuchábamos recién con Verónica Parra, concejala o futura concejala de Viña del Mar, que hablaba de todas las trabas que se han dado en este tema, que ha sido información de portada y que hoy lo traemos en la portada de edición digital de puranoticias.cl. Ayer o anteayer estuvo el ministro Poduje, se habló de este tema y las inhabilidades hay que levantarle. Todo esto es porque puede haber personas mayores que tengan una o dos viviendas o incluso tres, se señalaba en la nota, y que no van a tener opción de poder ser parte de este subsidio. Vamos a la próxima información que también está en nuestra edición digital. Contraloría ordena acelerar recepción definitiva de ampliación de Teatro Municipal de Viña del Mar. Se usó 1 año y medio sin permiso, o sea, ahí estuvo mal. Se ha también notificado al municipio porque no se cumplieron las normas de poder entregar el edificio en el momento oportuno. La entidad fiscalizadora detectó que la ampliación fue utilizada también en diciembre de 2023 y mayo de 2025, antes de contar con la autorización para ser habilitada. Si bien se desestimó la denuncia presentada, se instruyó al municipio a acelerar los trámites para obtener la receptación definitiva del Teatro Municipal de Viña del Mar. Vamos a seguir revisando la portada digital de puranoticias.cl. Nos vamos ahora a la parte baja. No, es eso nomás. No tenía, yo estaba viéndolo en la pantalla y andaba buscando la parte final. Pero bueno, eso es lo importante que nos trae la edición digital de Pura Noticia en la jornada de hoy. Y hasta aquí todo el material preparado por el Departamento de Prensa de puranoticias.cl. Los principales hechos de la región, Chile y el mundo en todas nuestras plataformas. Tú nos ves, nos escuchas y nos lees en puranoticias.cl. Las noticias como a ti te gustan. Buenas noches. Puranoticias.cl presentó Pura Noticia PM.